Cuando vi a Daniel en una presentación, en un evento que tuvimos, realmente me impactó mucho la forma en la que él se expresaba de AWS y de toda su cultura. La verdad que lo que más me emocionó es ver cómo la transmitía, y yo dije, quiero tener a Daniel en el canal de Psychomanagement porque quiero que mi comunidad sienta esa vibra que yo sentí cuando lo escuché hablar. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Daniel Saldarriaga y estamos acá en las oficinas de AWS, y ustedes no se alcanzan a imaginar las oficinas tan divinas, porque aparte de todo, en todo el sitio está plasmada la cultura de Colombia. Hacen un match súper lindo de AWS como marca, pero también no dejan afuera lo que es la marca Colombia. Entonces, esperamos que esta entrevista sea totalmente de su agrado y que la puedan disfrutar. Bienvenidos a Psychomanagement en continua innovación, crecimiento, control y optimización. Hoy nos la vamos a gozar. Estamos con una persona especial desde su liderazgo, desde la organización que representa. Y Daniel, qué espectáculo tenerte aquí. Daniel Saldarriaga es nuestro Country Manager de AWS en Colombia y de verdad nos la vamos a gozar. Muchas gracias. No, muchas gracias por esa bienvenida. También ustedes bienvenidos aquí a nuestra casa. Y bueno, yo creo que va a ser un espacio donde vamos a compartir cosas muy chéveres, muy interesantes. Esperemos que la gente le guste, le inspire. Feliz de compartir cositas aquí que hacemos desde el liderazgo y como compañía como Amazon globalmente. Qué bacano, Dani. Entonces conectaste, ya empezaste desde la primera respuesta. Liderazgo, la organización, las personas. Sin duda vamos a estar conversando de todo eso. Y yo quiero que arranquemos por el fundador. Compartirnos una anécdota de Jeff Bezos que definitivamente impacte hoy la organización. Pues mira, hay muchísimas anécdotas de Jeff. Jeff Bezos fundó, empezando para dar un poco de contexto, Jeff Bezos estaba trabajando en una empresa de mercados de capital en New York. Él decide irse a Seattle a montar la empresa para vender libros en Internet. Wow. ¿Cierto? En el año 94, 95. Y algo que a mí me parece increíble de Jeff, de todas las anécdotas que yo conozco, es lo intencional que él ha sido con ser muy centrado en el cliente. Uh-huh. De hecho, nuestra misión o nuestro propósito como empresa, y esto le aplica a Amazon.com, a Amazon Web Services, a Prime, a Alexa, a cualquier de los negocios que nosotros tenemos, es ser la empresa más enfocada, más centrada en el cliente del planeta. Entonces Jeff desde el comienzo puso una meta muy ambiciosa, decir del planeta, no es muy enfocada en el cliente, sino la del planeta, y ponernos, digamos, que esa vara muy alta. Entonces cuando hablamos mucho en Amazon, hablamos de cómo siempre estar subiendo la vara. Y la anécdota tiene que ver con una pregunta que le hacen, y él dice, me preguntan mucho, claro, un hombre que en la historia de los negocios tal vez está en el hall de la fama, pues, y tan innovador, le preguntan muchas veces qué es lo que tú crees que va a cambiar en el futuro, ¿no? Y la anécdota es que Jeff responde a esta pregunta como, yo no me enfoco, no me pongo a pensar qué es lo que va a cambiar en el futuro, sino justamente en Amazon y él se enfoca en entender qué es lo que no va a cambiar en el futuro. Y desde ahí innovamos. Entonces, por ejemplo, en Amazon.com, él decía, que no va a cambiar, 3 cosas no van a cambiar, ni hoy, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Y es, los clientes siempre van a querer un mejor precio. Nunca un cliente va a decir, pues pueden cargar un poquito más el valor, nunca. Los clientes quieren también más selección, más productos, más ítems. Nunca van a decir, ya está bien, Amazon ya no debería incluir más productos, siempre va a querer encontrar más cosas. Y el tercer punto que él decía, algo que no va a cambiar es la conveniencia. O sea, los clientes todo lo quieren con una mejor experiencia, más rápido, más cerca. Entonces un cliente nunca va a decir, no, ya compré, me pueden entregar en una semana, ¿no? Quieren hasta el mismo día la entrega. Entonces, basado en eso, ¿qué es? De nuevo, precio, selección y conveniencia, es que él hace un flywheel y él dice, bueno, para que la empresa crezca y continúe siendo innovadora, deberíamos tener esos componentes para que
podamos hacer economía a escala que le produzcan menos valor a los clientes, costo, que podamos aumentar la selección también de nuestros productos. Y eso, digamos que ese flywheel es una rueda, por así decir, un círculo virtuoso que lo diseñó, el mito es que lo diseñó en una servilleta. Y cuando tú entiendes que cuando empiezas a mover estos componentes, esa es la tendencia que Amazon ha tenido por los 30 años, Amazon.com. Cuando tenemos buena experiencia del cliente, vamos a traer más tráfico, más clientes nuevos, o el mismo cliente va a comprar más, eso va a traer más vendedores, más fabricantes, de decir, oiga, yo fabrico esta taza, yo quiero venderla en Amazon porque hay mucho cliente ahí, mucho usuario. Y eso aumenta ¿qué? La selección, más productos, retroalimenta la experiencia del cliente que dice, estoy encontrando más cosas. Y lógico, cuando tenemos una economía a escala que podemos, en vez de enviar, por ejemplo, un camión con un paquete, enviamos un camión con 100. Eso lo podemos traducir en menos costos y en mejores precios para los clientes. De nuevo, retroalimenta esa experiencia del cliente. El mismo ecosistema te está trayendo muchas y más ideas para seguir innovando, ¿no? Es un círculo virtuoso. Entonces, cuando decían que me ha inspirado, justamente yo aquí en Colombia, hace un año que estoy en la posición, ya con Amazon llevo casi 10 años, pero en la posición, una de las cosas que yo me enfoqué fue en la gente, porque cuando hablamos de ser muy, muy centradas en el cliente, si la gente no entiende ese propósito claro, pues al final no le llega esa experiencia al cliente final. Okay. Entonces, gente, obviamente lo que trabajamos con los clientes y nuestros aliados en Colombia, y también cuál es el impacto en Colombia. Pero cuando me fui al capítulo de gente, ¿qué estamos haciendo por la gente? Yo me inspiré en eso que hizo Jeff. Y dije, bueno, ¿qué es lo que no va a cambiar hoy que nuestros empleados quieren y que no va a cambiar en 5, en 10 ni en 20 años? Los empleados van a querer un buen ambiente laboral, ¿cierto? Sin duda. Hacerse parte, sentirse que hacen parte de algo grande, de una comunidad que tiene que un propósito, un impacto, ¿cierto? Los empleados también quieren ser reconocidos por lo que hacen y también quieren tener un plan de carrera. Todos los empleados quieren saber, oiga, ¿para dónde voy? ¿A dónde voy a crecer? ¿O qué me va a mover? Muy parecido a lo que hizo Jeff con estos tres para yo hacer un flywheel, diseñar un primer flywheel de cómo trabajar a nuestra gente y la cultura de la empresa en Colombia, ¿no? Y esa fue la base. Dani, vos empezás a hablar y ya se me van yendo las preguntas, me van llegando 1000, o sea, esto va a ser súper entretenido. Voy a hacer un poquito de contexto. Daniel fue el primer empleado de Amazon en Colombia. Él primero arrancó en Brasil, después de Brasil estuvo en México, de México vino a Colombia, pero de Colombia se volvió a ir a Brasil un tiempo. Cuando estuvo en Colombia fue el primer empleado y hoy, después de un año que lleva aquí en Colombia de nuevo, vuelve a ser el country manager de Colombia y tiene ya centenares de colaboradores que hacen parte de este equipo. Sí. Eso sin duda se debe a una cultura. Y yo antes de traer esa cultura, ahorita que hablabas, era, a partir de lo que no va a cambiar. Ajá. Pero además de partir de lo que no va a cambiar es cómo conectar desde el primer día. Esa pregunta te la quería hacer más adelante, pero ¿cómo conecta una persona desde el primer día en Amazon? Y antes de que me la contestes, quiero decir cómo lo veo después. Porque lo veo después. Ahorita hicimos un tour por toda la oficina y la gente con su, ¿cómo se llama? Pues donde está el carnet, con su credencial, lleno de stickers que representa la marca. Sí. El computador lleno de stickers que representa la marca. O sea, de verdad lo respiran. Entonces yo quiero entender, ahí hay un impacto del primer día. ¿Cómo es el primer día, Nama? Yo ya llevo tu respuesta, pero creo que hay algo muy importante para hablar del primer día y es el proceso para tú entrar a Amazon. Porque la verdad es que lo que vives el primer día viene como base de tus valores. Okay. Nosotros buscamos en nuestro proceso de contratación que la persona, el candidato, y esto es interesante yo creo para los que se inspiren y quieren alguna vez aplicar un trabajo en Amazon, nosotros buscamos que los candidatos en sus valores hagan match con nuestra cultura. ¿Sí? Entonces nuestro proceso tiene un mecanismo muy, muy concreto y muy establecido sobre eso. Entonces la verdad es que ya la experiencia del candidato, nosotros decimos que somos la empresa más enfocada del cliente en el mundo, del planeta,
pues un candidato para nosotros que participó del proceso lo vemos como un cliente. La experiencia de ese candidato tiene que ser espectacular. Entonces, por ejemplo, un candidato, nosotros tenemos una promesa que después de la primera llamada que hacen, nosotros nos demoramos máximo 2 días en darle una respuesta, si sigue el proceso o no. Y cuando va a la fase final, que son varias entrevistas un mismo día, tenemos una promesa de que en máximo 5 días hábiles le decimos respuestas. ¿Se imaginan la cantidad de personas que nos dicen, no, yo apliqué a otra empresa y creo que no pasé porque nunca me llamaron? Claro. Qué experiencia tan mala, total, ¿no? Entonces, eso ya de una a los candidatos, pasen o no pasen, ellos dicen como, wow, el proceso de reclutamiento de ustedes es muy particular, muy único. Y cuando nosotros buscamos, como yo te decía, buscamos que obviamente analizamos la parte funcional del candidato, pero la parte de la cultura es muy importante. Entonces, cuando ya ahora sí la persona entra, mira, el día 1 es emoción, el día 1 es pasión, el día 1 es esa voluntad de aprender y de querer llenarse de conocimiento. Y eso nos enorgullece mucho. Nosotros decimos que tenemos la mentalidad de ser la startup más grande del mundo. No somos más una startup, pero vivimos en ese mundo de somos una startup que todo el tiempo está inventando, que todo el tiempo está probando cosas nuevas, experimentando, y queremos que la gente nos traiga ideas y experimente. Hay algo que el propio Jeff decía y es la innovación y la falla son gemelos inseparables y debemos dejar a la gente experimentar, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, sí, seamos innovadores, pero no puede fallar, ¿no? Ese experimento no puede fallar. Pues no estás permitiendo experimentar. Entonces, esa mentalidad es muy bonita y todo lo que tú dices de los sellitos y los pines y eso es un reflejo de esa mentalidad de startup que tenemos, ¿no? Esa mentalidad que siempre es el día 1. Entonces, y yo me llevo la pregunta tuya a algo muy, muy, muy bonito y es que nosotros tenemos un modelo mental que decimos is always day 1, es siempre el día 1. Queremos que la gente todos los días se sienta como ese primer día. ¿Cierto? Cuando decimos cómo se ve el día 2, el día 2 es cuando ya estás en la zona de confort, cuando ya lo que sabes dices ya no necesito aprender más porque ya con lo que sé hago mi trabajo. Eso te lleva al conformismo, eso te lleva a la frustración, eso te lleva a la muerte, pues, de lo que haces. Entonces decimos hay que sentirse siempre en el día 1. Y así yo me siento después de casi 10 años. A mí claro, y es una compañía que te está permitiendo fallar. Entonces, al final, si estás innovando todo el tiempo, pues todo el tiempo estás en el día 1. Sí, día 1. Ajá. Entonces, al final, pues ustedes han construido una cultura que está inmersa, que está en la sangre de todo el mundo, que trabaja en Amazon. Y en esa cultura incluso oí hablar de los 18 principios. Pero antes de que nos hables de los 18 principios, háblanos un poquito de los componentes que tiene esa cultura. ¿Qué componentes tiene la cultura de Amazon? Bueno, lo primero es que cultura, nosotros primero tenemos que tener una visión muy clara y un propósito, ¿no? Entonces el primer componente es ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Súper. Es muy centrado, muy sencillo, short and sweet, como dicen los americanos, ¿no? Corto y dulce, así, para que todo el mundo lo entienda. Desde el practicante hasta el cliente general sabe que ese es el propósito. Es increíble cuántas empresas tienen propósito, pero los empleados no lo saben. Entonces, eso hace parte de la cultura. Tú a saber que hay algo de impacto, ¿no? Después de tener ese propósito, el otro componente es los principios que tú comentaste. Son 16. 16, ok. Eran 14 y hace un par de años agregamos 2 más. Okay. Son principios que llamamos los principios de liderazgo. Okay. En Amazon decimos todo el mundo debe ser líder. Okay. Y todo el mundo debería vibrar con estos principios. Sí, a menos que conozcas otros, sé líder. Ese es como el eslogan que tenemos. Y ahorita te puedo contar más de los principios, pero los principios es nuestro ADN, es lo que define el comportamiento, es lo que la gente puede confiar para tomar una decisión sin necesidad de escalarle al jefe. ¿Me entiendes? Okay. Cuando hay una decisión de un negocio, un nuevo producto, un servicio, un proyecto, en vez de decir, bueno, no sabemos qué hacer, llamemos al jefe a ver, que es algo muy común, dicen, venga, ¿cuáles son los principios? Customer obsession, bias for action, ownership. Esos principios ya nos ayudan a nosotros a decir, hagamos esto. Obviamente está también muy permitido escalar en el sentido de para resolver un problema. Entonces, esos son como algunos componentes. Pero si tú me dices algo que nosotros complementamos es que somos una cultura de innovación. Okay. Siempre lo complementamos con de innovación. Okay. ¿Y cómo tú tienes una cultura de innovación como la de Amazon? Primero,
ese ADN de cultura, que es misión y principios, que lo acabo de decir. Pero hay algo que Jeff también decía en algún momento y es, de las intenciones no queda nada. Tú puedes tener un eslogan, puedes tener una idea, pero si es solo la intención, no pasa nada. No escala, no se mantiene. Entonces el segundo componente que tenemos es mecanismos. ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo es un proceso, pero es un proceso que itera, que todo el tiempo se está mejorando. Nosotros decimos, si queremos que algo prevalezca en el tiempo y se expanda, hay que crear mecanismos. Los mecanismos tienen componente y es, se pueden replicar, cualquier otra área la puede replicar, la puede adoptar y tiene inspección para saber cómo la podemos mejorar todo el tiempo. Entonces un mecanismo, volviendo al ejemplo de contratación, nosotros tenemos un mecanismo que son 5 entrevistas al final y uno de esos uno de los mecanismos es un bar raiser, que es un entrevistador muy experto que sube la barra. Este bar raiser es quien tiene el veto final, inclusive tiene más decisión al final que el propio dueño de la vacante. Wow. Buscamos que este bar raiser no haga parte del área, que no tenga un bias, que no tenga, digamos, que ninguna sesgo. Y al final es un mecanismo que nos ha ayudado a hacer un proceso objetivo, meritorio y sin ese tema de roscas, ¿me entiendes? Que quieren traer al conocido. El bar raiser al final lo que se enfoca es si la persona tiene lo funcional, pero principalmente la cultura. ¿Ok? Entonces hay todo un mecanismo de cómo hacemos el proceso, de cómo lo submitimos, hacemos la narrativa, cada uno tiene que llenar un feedback, nos reunimos para tomar la decisión si el candidato va o no. Pero más allá del detalle hay un mecanismo para eso. Entonces, claro, estamos llenos de mecanismos. Al final es cultura que es el comportamiento, pero esa cultura la acompañan de unos mecanismos para poder lograr que esa cultura realmente esté en la sangre de la gente. Esté en la sangre. Entonces cuando hablamos que somos obsesionados por el cliente, tenemos un mecanismo que se llama working backwards, que es trabajar hacia atrás. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto nuevo con un cliente o cuando vamos a lanzar un producto nuevo, cuando lanzamos Alexa, cuando lanzamos Prime, seguramente cuando grabamos alguna nueva producción en Prime Video, siempre estos equipos hacen un mecanismo de working backwards, que puede ser el más común, hay varios, pero el más común es hacer un release de prensa imaginado. Okay. Como si ya saliera con el producto. Okay. Y lo hacemos antes de producir el servicio o el producto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa narrativa o ese release de prensa, es como una publicación anunciando que ya lanzamos, por ejemplo, Alexa. Lanzamos un agente virtual que tiene esto y estas características. Ahí empezamos a darnos cuenta qué características tiene que tener que los usuarios finales quieren. Qué facilidad estamos resolviéndole. Y nos aliamos con esto y lo construimos así y funciona así. Entonces, cuando uno escribe todo eso, se da cuenta muchas veces de que hay componentes que todavía no había tenido en cuenta para poder llegar a la producción. Entonces son mecanismos, el de working backwards de hecho es un mecanismo que toma trabajo, no es fácil, tú no te puedes demorar días o meses, semanas haciéndolo, pero la verdad es que la cantidad de tiempo que te ahorra al final es mucho más. Muchas empresas lo que hacen es desarrollan un producto, desarrollan una solución de software, por ejemplo, que es muchísimo trabajo, y una vez la tienen lista, después van y le dicen al área de mercadeo, venga, hagamos un anuncio de prensa sobre esto que estamos lanzando. Y ya la quieren crear. No, pero eso es lo que está mal. Ok. Porque lo hicieron sin entender qué era lo que lo hicieron después, no lo hicieron antes entendiendo el mercado y hacer todo ese entendí. Entonces, cuando nosotros hacemos el release de prensa, lo que buscamos es primero entendamos el mercado, entendemos qué es lo que quiere, cuál es el problema que tiene hoy, cómo lo estamos solucionando, escribimos eso para en verdad ver, oiga, qué es todo lo que tenemos que tener en cuenta para ahí sí empezar a producir o a diseñar la solución, ¿no? Entonces es un mecanismo de working backwards. Ese es el segundo. Son 4 componentes. Cultura, ADN, con mecanismos. La otra forma también es la arquitectura. Pues somos una empresa que hablamos que permitimos que la gente experimente, que crea cosas nuevas, que innove. Pues hay que tener también una arquitectura y unas herramientas que le permita a los equipos innovar sin un impacto. Si las cosas no funcionan, pues que no haya un impacto fuerte. Mira, Amazon.com antes era una aplicación, era un monolito, que si tú querías hacer un cambio, tenías que parar todo. Uh-huh. Eso fuimos evolucionándolo hasta que creamos una arquitectura de microservicios donde cada componente es un microservicio y tú quieres hacer un cambio aquí, no tienes que parar todo. Hacemos decenas de millones de cambios al año en la plataforma de .com.
pero eso nos permite todo el tiempo estar mejorando sin parar. Entonces, si tú quieres hablar de innovación y una cultura, tienes que darle a la gente las herramientas para que lo pase. Y el cuarto componente es cómo nos organizamos. Nosotros nos encanta también el concepto de tener equipos ágiles, pequeños, dueños de ese microservicio y que lo cuiden, que lo desarrollen y sea como su hijo. Entonces, es el concepto de you build it, you own it. Tú lo construyes, tú eres su dueño. Y nos organizamos en equipos que llamamos de 2 pizzas. Ok. 2 pizza teams. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que si necesitas una tercera pizza para darle almuerzo o cena a ese equipo, el equipo está muy grande. Ok. Está muy grande. Pues obviamente siempre depende de quién come cuánta pizza, ¿no? Ajá. Pero son 8 o 10 personas, más o menos. Ok. Entonces los equipos que buscamos deberían tener ese tamaño. ¿Y ese equipo es interdisciplinario? O sea, está desarrollo... Buscamos que sea muy interdisciplinario. Okay. Ese es otro punto. Cada vez más interdisciplinario, cada vez más tiene que haber alguien de tecnología, alguien del negocio, alguien del producto, pues, alguien de finanzas, alguien de seguridad, dependiendo. En Amazon Web Services ayudamos mucho a los clientes en ese sentido. Porque el tema de ir a la nube no solamente llevar servidores a la nube y virtualizar o llevarlos a las cargas, sino ver que esto es un impacto en cómo me organizo para que esto tenga un real impacto en el negocio positivo. Entonces yo te digo, cultura, nosotros la vemos cultura de innovación con esos 4 componentes: cultura, mecanismos, arquitectura, ADN y organización. Ok, buenísimo. ¿Cómo es por dicho, una compañía que en 30 años ya está, no sé en cuántos países está Amazon en este momento? AWS en más de 190. En más de 190, prácticamente en todo el mundo, está prácticamente en los países que reconoce la ONU. Ahí está AWS. Entonces, y eso es en 30 años. Uno se enorgullece cuando ve una empresa colombiana que en 30 años tiene 5.000 empleados. Imagínate aquí ver una compañía de 30 años y ya está en todo el mundo. Sí. Esto necesita de estrategia detrás. Y esa estrategia claramente parte en esa cultura que estás contando, pero ¿cómo planean ustedes? ¿Cómo ejecutan? ¿Cómo controlan? Contándonos un poquito los mecanismos que ustedes tienen para la planeación año a año. Buenísimo. Mira, digamos que hay un momento que es fijo en el año para nosotros siempre planear la estrategia de negocio. Eso lo llamamos el operational planning. Okay. Y hacemos 2 momentos. Uno donde todos los líderes para nuestra área escribimos, de nuevo, narrativas. Nos encantan las narrativas. Okay. Nos encanta escribir narrativas. Pero ya les digo por qué. Y esa narrativa tiene que contener la estrategia del año siguiente. La presentamos, la trabajamos en ella más o menos en la mitad del año anterior. O sea, junio, julio, agosto. De este año, por ejemplo, me tocó hacer la de 2025. Wow. Hay proyectos, que cosas nuevas que voy a cambiar, que tal vez voy a cerrar, que voy a crear nuevo. Y ahí pongo también los pedidos. ¿Qué necesito para esto? ¿Qué recursos? ¿Cierto? Y el siguiente año, en el primer trimestre, se hace la revisión de ese plan para ver si arrancó, si lo que yo presenté al final, cómo va, cuáles son las métricas que voy a usar para inspeccionar el éxito de esas ideas. Entonces es un momento fijo. Y lo que buscamos es que los líderes tengan, el día a día nos lleva, ¿no? La operación nos lleva. Entonces son momentos muy estratégicos donde los líderes tenemos que levantar la cabeza, mirar un poquito, salir un poco de la operación de ese momento y ver hacia el futuro a dónde yo quiero llevar mi área. Y cada líder lo debe hacer. Entonces, cada líder es cada country manager. Cada manager. O sea, ¿eres tú con tu equipo directo aquí en Colombia, por ejemplo? ¿O cómo es? Entonces es como una jerarquía de ideas. Sí. Porque entonces, digamos, el líder de ventas del sector, no sé, digital. Él hace su visión de a dónde quiere llevar su área para el próximo año. E inclusive pedimos también que siempre incluyamos ideas de Think Big, que es otro de los 16 principios, pensar en grande, ya ponerlo ahí. Okay. ¿Qué idea tienes Think Big que lleve esto a otro nivel? Tal vez más adelante, pero piensa en grande. Él lo presenta al líder, digamos, de ventas de todo el país. Y el líder de ventas recopila las ideas para él ver, listo, qué es lo que yo voy a llevar todo el área de ventas, Colombia, para el siguiente año. Y eso lo sube al Country Manager. En Country Manager yo veo las ideas de ventas, las ideas de marketing,
las ideas de relaciones públicas y yo trato de ver, listo, cuál es lo estratégico para el otro año ya como país. Entonces sube, como por así decir, las ideas. No quiere decir que se cancelen lo que no sube, no, sino que simplemente les damos autonomía a veces de listo, hazlo. Y de las 5, digamos, ideas, esta yo también lo voy a tomar como para estar muy involucrado. Pero ese es un proceso que hacemos, como yo te digo, fijo. Sí. No lo limita que cualquier persona pueda tener una idea estratégica en cualquier momento. Que ve una oportunidad, que ve algún valor en algún momento específico. En cualquier momento, un empleado o empleada puede crear una narrativa, puede traer esa idea y decir, mira, a su jefe directo normalmente le dice, tengo una idea, quisiera compartírtela. Listo, miremos la narrativa. La ven, si la idea pasa, o sea, si su líder directo pasa, se la lleva al líder de él o de ella. Y así va subiendo hasta que llega al punto necesario de aprobación. Hay cosas que se pueden hacer con el primer nivel de líder. Una actividad, digamos, que tal vez no necesiten mucho recurso o que ni siquiera necesiten budget, sino como hay unas que sí necesitan algún tal vez presupuesto, entonces eso sí va más allá. Y para que llega al equipo financiero. Hasta puede significar renuncias y abandonar cosas que se venían haciendo por unos cambios. Sí, pueden haber cosas como paremos esto, aquí hay una narrativa, ¿por qué? Enfoquemos en esto otro, listo, hagamos una narrativa. Okay. Entonces en cualquier momento lo puede pasar. A mí el tema de las narrativas lo menciono porque en Amazon le damos mucho valor a la narrativa porque la narrativa nos lleva a entender mejor la idea de fondo de lo que se está proponiendo. No nos gustan las presentaciones. Una presentación tiene el problema y es que si el presentador es muy bueno, la idea puede ser no tan buena y se aprueba. Pero peor, la idea puede ser muy buena. Y si el presentador es tímido, tal vez introvertido, o sea, que no la expone bien, que no la articula bien, la idea puede pasarse y perder una buena oportunidad a la empresa porque el speaker no es bueno. Entonces la narrativa, las reuniones son muy curiosas en Amazon, somos muy peculiares. La primera reunión que tú tienes de una lectura narrativa, uno se siente rarísimo porque llegas a una sala, todo el mundo sentado, todo el mundo con una impresión. Bueno, ahora la narrativa también la compartimos ahí digital. Y dicen, listo, esta narrativa es de 2 páginas, entonces 10 minutos, todo el mundo leyendo. ¿Cómo así? Todo el mundo no hace nada más, sino leer, anotar, tomar comentarios, tachar. Pasan los 10 minutos, listo. Quedan 20 minutos si es una reunión de media hora o 1 hora, en fin. El resto del tiempo, discusión. Bueno, perdón, quiero hacer un énfasis ahí. O sea, eso es como un método del caso. Un mecanismo. Pero no un mecanismo que simula un método del caso, pero no estoy describiendo algo que ya pasó, sino que me estoy imaginando algo que va a pasar. Y estoy escribiendo no necesariamente. Okay. Depende del caso. Hay casos. Hay un mecanismo donde sí hablamos de qué pasó. Ok. Entonces, hablamos depende de si lo quieres aplicar a una idea nueva, es más pensar a futuro. Ok. Pero quiero con la narrativa de lo que me estoy imaginando que va a pasar. Pero hay narrativas que es para explicar cómo va la ejecución de un negocio, ¿no? Ok. Y la narrativa también, y bueno, cuando tú estás escribiendo, pues tú no te pones a ver ni el celular, ni a responder mail, porque pues, todo el mundo está ahí concentrado, uno no se va a poner a hacer otra cosa. Entonces el valor de la discusión es muy, muy buena. Y además algo que buscamos en la narrativa, evitar mucho adjetivo. Okay. Como esta oportunidad es increíble. Enseñamos a la gente a escribir en Amazon. Okay. Entonces evita el increíble. Y si quieres decir que es increíble, ¿por qué? Trae los argumentos, los data points, la información para decir por qué es increíble, pero con data points. Ajá. Entonces la gente empieza a entender mucho que necesita tener data points para crear una narrativa. Increíble. También a mí como líder me ayuda mucho porque mucha gente viene, me dice, oiga, tengo una idea buenísima, sentémonos y le explico. ¿Cuáles son los data points? Yo hago una narrativa. Ajá. Entonces mucha gente dice, uy, no, qué pereza la narrativa, no sé qué, pero el que tiene la idea y está convencido que la idea es buena, la hace. Dice, listo, la hago. La arma y la presenta. Entonces ya me filtran muchas ideas que tal vez son emoción del momento y me traen ideas de verdad que tienen un valor y que tienen argumento sólido. Y esas son las ideas que en verdad evolucionan. Okay. Cultura de Amazon ha impactado mi vida en el día a día. Creo que mi identidad como persona
se ve impactada por la cultura de Amazon. Vivo los 16 principios, igual que todos mis compañeros, en todo lo que hago. El Learn and Be Curious, que es aprender y ser curioso, entonces es como ir más allá en todo este tema de lo que no sé, lo aprendo y busco si no sé. El ownership de dar la milla extra, el bias for action, como no tener una limitante para hacer que las cosas pasen. Bueno, pues desde que Dani llegó a ser nuestro country manager, creo que le ha puesto una inyección de cultura y de arraigo a AWS Colombia, sin duda alguna. Creo que es un líder que nos motiva constantemente, que está reconociendo los logros del equipo y que todo el tiempo está como recordándonos dos cosas. La primera, el que estamos construyendo país y el impacto que tenemos con la sociedad, y bueno, el compromiso que tenemos también con la sociedad. Y el segundo, creo que sin duda alguna va ligado al tema de que tenemos el mejor talento en Colombia. Entonces es cuidarlo, retenerlo y desarrollarlo, hacer todo un plan carrera. Buenísimo. Bueno, pero entonces, espérate, entendí, son las narrativas y entonces tienen ese trabajo, pero ¿cómo controlan en el tiempo que se esté cumpliendo lo que nació en esa narrativa? Otro Y lo que estaban visualizando, ¿cómo es ese mecanismo? Otro mecanismo. Ajá. Mira, todas las ideas, como cuando hacemos la proyección, entonces yo les comentaba, hacemos toda idea debe tener también un concepto de cómo va a medir el éxito de esa idea. Okay. Y eso es objetivos claros para alcanzarlo, el paso a paso, cronograma o lo que sea, y métricas. Sí, métricas para medir, para inspeccionar si la ejecución está yendo en el camino correcto o no. Entonces tenemos un mecanismo, en verdad son tres, pero es el business review. ¿Por qué digo que son tres? Porque depende del área y depende de la idea. Puede ser un weekly business review, o sea, semanal, un monthly business review, mensual, o un quarterly business review, una revisión trimestral. ¿Cómo funciona? Es una narrativa también, donde cada persona que va a explicar su negocio, su territorio, su proyecto, tiene que cumplir algunos temas para explicar cómo está la ejecución. Uno, como una observación general del mercado, del área. Otro, que son cuáles son los desafíos, los riesgos, los obstáculos que está teniendo para la ejecución. Claro, hay una primera parte donde se ponen las métricas, cómo está la ejecución, cuál es el attainment o cómo va con el objetivo que se puso. Entonces ahí se pone una parte más operacional. La otra parte que te digo de observaciones, highlights, o sea, cuál es lo que vale la pena destacar que está pasando, y lowlights también. Y muchas de las cosas que también ponemos es voice of the customer. Es un tema súper importante cuando hablamos de ser muy enfocado en el cliente. En muchas de las narrativas o de las ideas ponemos una parte que es la voz del cliente. Entonces ponemos ahí qué es lo que los clientes nos están diciendo. En AWS, 90% de los servicios que tenemos en el portafolio vienen de feedback de los clientes, porque lo han pedido. Wow. Y el otro 10%, no directamente, pero los hemos hecho pensando en qué es lo que los clientes podrían querer en el futuro. Entonces, Voice of the Customer es muy poderoso. De hecho, en el press release que les comentaba ahora, que es el anuncio de prensa imaginario, también ponemos un Voice of the Customer imaginario. Así como este usuario final, la aplicación, o hablando de Alexa, por ejemplo. Alexa me cambió la vida porque hoy puedo interactuar y pedirle música y pedirle recetas de cocina, y desde entonces cocino mucho más con mi familia. Lo dijo Teresa, no sé qué. Nos imaginamos un usuario final que puede decir. Entonces el Voice of the Customer es un componente dentro de estos mecanismos muy, muy importante. Y así, tú lo ves presente en muchas cosas. Amazon, Jeff Bezos empezó a hacer una cosa, y era en las salas de reunión siempre había una silla vacía. Siempre. Entonces podía estar la sala llena, pero dejábamos una silla vacía. ¿Sabes para quién? No. Imaginándonos que ahí estaba el cliente. Wow. Ok. Porque eso nos llevaba a que todo lo que habláramos, ¿qué puede decir el cliente en este caso? ¿O cuál va a ser el impacto en el cliente?
Entonces, eso lo hacemos en todo. Entonces, en este mecanismo, el Business Review, que es para revisar la ejecución de estos A que están ideas, las métricas y tienen en cuenta la voz del cliente. Buenísimo. Volvamos a lo práctico. Permitirnos imaginar cómo fue esa creación de Alexa y cómo fueron esas etapas. ¿Qué debió haber pasado durante todo ese tiempo desde el principio, desde la narrativa de la creación? Sí, y estas son ideas que he oído, ¿no? Ajá. Pero Alexa fue un proyecto que de hecho lo lanzamos en 2014, o sea, Ahí. llevamos 10 años. 10 años. Alexa cumplió ya una década. Wow. Y también igual de vigente. Sigue cada vez más porque va aprendiendo. Esto es Machine Learning, inteligencia artificial cada vez más asertiva. Alexa al principio solo hablaba inglés. Yo la compré en 2015. Ok. Y cuando la llevé en ese momento, yo vivía en Brasil. Pues solo hablaba en inglés y la evolución, cómo entiende. Y a veces nos preguntan, oye, la inteligencia artificial en Amazon, ¿qué hace? Alexa ya lleva 10 años. Llevamos más de 20 años haciendo inteligencia artificial en el e-commerce. Pero bueno, volviendo al caso de Alexa, seguramente se hizo varios mecanismos como el anuncio de prensa. Hay otra área que también hacemos de respuestas y preguntas y respuestas frecuentes o FAQ, donde nos imaginamos el usuario final cuando lee este anuncio, ¿qué podría preguntarse? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo activar Alexa? ¿Cómo prenderla? ¿Cómo conectarla? ¿Cómo va a usar Internet? Ahí nos imaginamos, venga, ¿qué se puede preguntar? Y lo respondemos. Tanto externamente a un usuario final como también a la interna. Okay. Porque a veces muchas ideas que la presentamos internamente y decimos, ¿por qué? O sea, un usuario, digamos yo, empleado, me llega una idea, yo también me hago preguntas de este anuncio. Entonces hacemos un FAQ, le llamamos las preguntas y respuestas frecuentes, diciendo por qué esta idea la estamos lanzando, por qué lo priorizamos, por qué en este momento. ¿Sí? Eso como más a la interna. Pero a la externa, de hecho yo oí una anécdota y es que cuando estaba el equipo diseñando las preguntas y respuestas frecuentes, alguien dijo como, se le puede ocurrir como, oiga, ¿cómo puedo hacer para que Alexa no me escuche? O el ponerle un mute. Y ahí se dieron cuenta como, oiga, no le hemos puesto, no hemos diseñado el mute. O sea, no hemos pensado en eso. Entonces mira que lo que yo decía que estos mecanismos te hacen trabajar, pero te ahorra mucho más trabajo que hacer toda una generación de Alexa, salir con todo un stock de cientos, miles de Alexa y decir, uy, no le pusimos mute. Entonces, generar una frustración, una expectativa en el mercado, decir, en el siguiente, ahí sí va a tener mute. No. Entonces, estos mecanismos lo que buscan es eso, cómo nos ahorramos problemas. Y lo más lindo de estos mecanismos no es el documento final, es lo que vas descubriendo mientras lo escribes, ¿no? Y es iterativo. O sea, cuando hacemos una primera revisión, una revisión de un documento mínimo tiene unas 5 revisiones con equipos. Okay. La primera vez nunca pasa, nunca. La gente te va a cuestionar y te va a preguntar y te va a pedir más de lo que no vieron ahí. Y tú dices, sí, faltó investigar más sobre esto, no tuve en cuenta esta parte. Y uno se lo lleva, lo vuelve a escribir y hace otra reunión para presentarlo. Entonces es un documento vivo, pero es un mecanismo que hemos usado y que nos ha llevado a grandes ideas, ¿no? Ok. Y ahí entonces sigue el seguimiento, o sea, lo lanzan y sigue el seguimiento como al proyecto. En los mecanismos que decías, bien sea semanal, bien sea mensual, bien sea cada 4 meses. Sí. Y ahí están midiendo las métricas y están teniendo en cuenta la voz del cliente. Sí. ¿Abandonan muchos proyectos? ¿Vale? Mira, más que abandonar, bueno, algo que ya que hablaste de las métricas y ya te respondo eso, pero nosotros somos una empresa de datos. Sí. Entonces somos una empresa muy basada en datos y buscamos poder tener datos que nos ayuden a inspeccionar todo en nuestra operación. Entonces todos los proyectos tienen que tener métricas para ayudarnos a medir si va bien o no la idea. Ok. Entonces las métricas, y son métricas que diferente a un estado final, un outcome, que decimos un resultado, son métricas que buscamos que podamos controlar. Entonces te voy a dar un ejemplo. Prime Membership, los clientes que son de Amazon Prime, ¿cierto? Cuando lanzamos Prime, si no estoy mal fue en 2004,
lo buscamos o lo lanzamos con la idea de, oiga, a los clientes les gustaría tener una opción de tal vez pagar un fee adicional para tener el producto más rápido. Y dijimos, venga, ¿por qué no creamos un membership Prime que los productos que estén en Prime puedan llegar en 2 días? Hoy en día ya tenemos entrega en un mismo día. Imagínate. En Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en otros países, pero... y entonces cuando empezamos con el tema de la suscripción en Prime, pues una métrica que uno dice fácil, rápida es, bueno, ¿cuántos clientes están en Prime hoy? Pasamos cuántos queremos, lo lanzamos, queremos 500 y el mes que viene ya querer 100,000, no sé. Digamos que lo lógico que cualquier empresa pueda hacer es la métrica del KPI es la cantidad de clientes nuevos Prime. Esa no es una métrica para nosotros. Eso es un outcome. Ok. Porque eso yo no me puedo controlar. Ok. Yo que sí puedo controlar cuántos artículos estamos poniendo en la categoría Prime. Porque, o sea, lo que hago para traerlo. Lo que hago para traerlo. Eso sí yo lo controlo. Entonces, el KPI que seguimos en ese momento es cuántas páginas y cuántos artículos están dentro de Prime, que al final eso va a aumentar la probabilidad de que haya más suscriptores Prime. Sin duda. Entonces, es una forma también de escoger muy bien las métricas que tenemos control. Buenísimo. Me encanta. Ani, detrás de todo esto, sin duda hay una cultura de liderazgo. Y vos lo dijiste desde el proceso de selección. Estoy pensando en que mi nuevo colaborador, mi nuevo miembro de equipo es mi cliente. Y sin duda todos tienen que entrar aquí pensando en ser unos grandes líderes. ¿Qué hace Amazon y qué hay en la cultura de Amazon para que eso pase? Lo primero es los principios. Volvemos a los principios, porque de nuevo, líder no es solamente el que tiene el cargo de manager. Aquí todos somos líderes. Y de nuevo, buscamos la gente que tenga esa cultura. A mí hay una anécdota que uso bastante y no es de Amazon, pero es para hacer una analogía que se parece mucho a cómo pensamos. Y le preguntaban al fundador de Starbucks, ¿usted cómo hace para entrenar a todo el mundo, a todo el equipo de Starbucks para que esté todo el tiempo sonriendo? No, a Starbucks la gente es amable y te sonríe y te pone mensajitos Entonces, ¿cómo usted entrena a la gente para que todo el tiempo esté sonriendo, no? Y el fundador dijo, yo no entreno a la gente para que todo... Ya llegan con esa... Yo contrato a la gente para que todo el tiempo esté sonriendo. Buenísimo. Entonces es lo mismo. Nosotros buscamos la gente que tenga en su ética y en sus valores los principios. Okay. Hay uno de los principios que es justamente hire and develop the best, que traduce contratar y desarrollar al mejor talento. Entonces en Amazon, una cosa también diferente. En Amazon todos tienen que saber entrevistar. Hacemos un curso que la gente tiene que hacer y certificarse para saber entrevistar. Yo creo que es uno de los errores de las empresas se crea una vacante y ponen a cualquier persona a entrevistar. Ven, entrevista a este candidato. Por lo general ponen la primera llamada a alguien al más junior. Como entrevístale si pasa y si va al dueño de la vacante. Claro, ahí debería haber un filtro gigante para que no desgaste. Nosotros hacemos lo contrario. La primera llamada la hace alguien muy experto, que haga ese primer filtro, que sepa ver muy bien. Entonces alguien que sepa entrevistar muy bien. Y entrenamos a la gente justamente en los principios, o sea, los tiene que tener, pero cuando tú vas a entrevistar, tú tienes que saber de nuevo repasar los principios. A mí me parece que esa es una de las formas más fáciles para mantener la cultura viva, es que la gente entreviste. Porque a cada entrevistador le damos 2 o 3 principios para analizar al candidato. Entonces yo te puedo pedir a ti, bueno, listo, tú vas a entrevistar a este candidato o candidata en ownership, que es el principio de sentirse dueño, en earn trust, que es ganar confianza, y en, no sé, bias for action, que es la gente que toma acción. Las preguntas tú las tienes que hacer en esos principios. Entonces te lleva a repasar cómo es que está este principio de nuevo. Y saber preguntar, que es un arte además, ¿no? Y saber preguntar, y ese es otro tema también. Nuestro mecanismo. Nosotros no preguntamos cosas hipotéticas como, ¿cuántas personas pasan por el aeropuerto de Atlanta en un 30 de octubre? Porque hay entrevistas que yo he visto que hacen así. Nuestras preguntas, como queremos entender, es el modelo mental del candidato. Si sus principios hacen match con los nuestros, le preguntamos cosas reales. Cuéntame alguna vez donde tuviste que otra área estaba teniendo problemas o un colega tuyo estaba teniendo problemas y fuiste a ayudar.
para analizar ownership. ¿Sí? No le digo que es para eso, pero, sin duda. pero yo para ver si la persona tiene ownership, le pregunto, cuéntame algunas donde has hecho eso. Y claro, muchas veces los candidatos dicen, no, eso pasa todo el tiempo porque en mi área, entonces yo trabajo con estas áreas y eso es muy común. No, bueno, espera, háblame de un caso específico y ese caso empezamos a pelarlo como una cebolla para ver hasta el fondo qué es lo que esa persona piensa y cómo actuó. Entonces, eso es clave para nosotros y es una de las formas que yo creo que tenemos para sentir el liderazgo en los principios, ¿no? Y bueno, yo te diría, nosotros hemos incluido otro principio al final que es strive to be the best employer of the world, o sea, estamos buscando y haciendo acciones para ser el mejor empleador del mundo. En Estados Unidos, Amazon, creo que por 4º año consecutivo, fue Best Place to Work. Y también otro reciente que incluimos de esos 16 fue Success and Scale Bring Broad Responsibility. O sea, traduce el éxito y la escala traen más responsabilidad, una responsabilidad más amplia. Porque estamos muy comprometidos con tema de impacto social y impacto en el medio ambiente. Que te ve desde la oficina, ¿no? O sea, camina uno en la oficina y lo ve en todos los recipientes, en todo el uso, en la señalización, en todo lo ves, ¿no? Y ya que tú me preguntaste lo de las anécdotas de Jeff, hay una muy buena y es uno de los principios donde se llama frugalidad. Ajá. Frugalidad es hacer más con menos. Ajá. Y hay otro que se llama Invent and Simplify, que es inventar y simplificar cosas. Entonces, cuando Jeff estaba montando Amazon, y esto es verdad, o sea, las otras las he oído y muchas son verdad, o sea, todas estas las he oído, algunas tengo ya fact de que sí son, y esto tengo fact de que es verdad. Y entonces Jeff, cuando fue a comprar una mesa para armar su oficina, fue al almacén de, bueno, artículos, no sé qué, y le pareció las mesas que tenía carísimas. Yo no necesito comprar una mesa. ¿Sabes qué hizo? Compró una puerta de madera, 4 patas, y montó una mesa con una puerta de madera y 4 patas. Hay fotos de Jeff trabajando. Wow. Entonces eso le llamamos el door desk. La puerta, la mesa de puerta, pues así. Okay. Y la verdad es que eso transmite ese pensamiento de ser frugal, de pensar de puedo hacer más con menos y estar inventando cosas. No dio el status quo y comprar la mesa porque estoy montando empresa, entonces voy a comprar la mesa. No, este tipo tuvo una inventiva de hacer algo diferente, más eficiente que gastar mucho en una mesa en ese momento. Entonces, bueno, esos son otros 2 de los principios que tenemos de liderazgo. Y mira que quiero traer eso de la frugalidad a las oficinas de Amazon en Colombia. Claramente las visitamos, la caminamos toda y una de las cosas que más nos impactó en la ruta fue tu oficina. Porque nos imaginábamos que iba a ser la oficina con la sala de juntas, los sofás, o sea, iba a ser una cosa espectacular. Y realmente es un cubículo que además compartís, que ni siquiera está para vos. Sí, hay un espacio que siempre la mantienes abierta, según lo que nos ha dicho tu equipo de trabajo, pero es un espacio chiquito. Sí. Y ahorita nos decías, pues es que yo estoy más es con clientes y con la gente y que al final yo no estoy en la oficina. Sí. Entonces, sí, realmente cuánto no viven los líderes de vanidad. Sí, claro. Y esa vanidad se deja al lado, hace parte de esa frugalidad, ¿no? Hace parte, o sea, imagínate, uno en una compañía que no es Amazon, uno podría decir, yo vengo country manager, quiero la oficina de la esquina con ventana y vista. Si esto no trae un impacto al negocio, a nuestros clientes, no genera valor. No genera valor. Un punto. Deme un espacio, claro, un espacio cerrado donde porque yo tengo que hacer mucha conferencia, mucho tema confidencial o algo así, entonces ojalá sea cerrado. Pero sí, no necesito una cosa ostentosa que no le trae un valor al cliente final. Bacán. Tengo mi espacio, es cómodo, tampoco pues crean que no es cómodo, o sea, tengo donde guardar mis cosas y todo, pero sí, no es la típica que uno ve en series como Mad Men que tenían sofás, salas, bares, ¿no? Eso es mucho más centrada en ser eficiente, ¿no? La oficina del abogado del diablo, que era la que como la de la película, exacto. Muy bien. Dani, voy a traer esto aquí que tengo aquí al lado para que hablemos un poquito de esto. Han hecho un montón de reconocimientos a Amazon en Colombia, han hecho un montón de reconocimientos. Solamente lleva 8 años en Colombia. Revista Gerente, Merco. Bueno, en fin, ya ni me los aprendí todos, pero hoy hubo uno que me marcó. Y ese.
Háblanos un poquito de empresa de sueños. Bien. ¿Por qué reconocieron a Amazon allí? Pero ¿qué es ese premio para que todos entendamos qué significa? Buenísimo. Sí, creo que ha sido una... Perdón, que está además recién salido. Esto pasó esta mañana. Hoy, sí, lo recibimos hoy. Sí, ha sido un año, digamos, de cosechar muchos frutos, esperamos muchos más. Que es un mensaje o que es un reflejo del trabajo fuerte que el equipo hace, o sea, que mi equipo, digamos, le ha metido por mejorarle la experiencia y por tener un impacto en este país. Nosotros tenemos algo claro también, y es que en Colombia tenemos un compromiso con Colombia y en 4 pilares que son la transformación digital, todo lo que hablamos de ayudar a los clientes a modernizarse, a utilizar inteligencia artificial de la mejor forma, de una forma segura, que ahí va el segundo pilar, que es la ciberseguridad. Es como llamamos a las empresas colombianas a estar más seguras. La tercera es la educación. Entonces estamos con varios programas por entrenar y poder crear talento en Colombia. Como yo decía, para mí el talento en Colombia es algo envidiable y tenemos tantos recursos y tanta resiliencia y recursividad que hay que aprovecharlo más. Entonces hemos creado nos pusimos una meta a nivel global de entrenar 29 millones de personas en tecnología de la nube y tecnologías afines, y este año lo conseguimos ya 31 millones, un año antes de la meta que nos habíamos puesto. Y en Colombia hemos entrenado más de 200.000 personas gratuitamente, con aliados, ¿no? Con aliados como el SENA, como la Universidad del Externado, en fin, hay varios aliados donde hemos hecho eso. Entonces la educación es un pilar que podríamos hablar mucho más, con mucho gusto, con Colombia, pues con el compromiso. Y eso tiene que ver mucho con los jóvenes, la educación. Y el cuarto es la sostenibilidad, el impacto que tenemos en el medio ambiente, en la sociedad, ¿no? Pero entonces en este premio específico, este reconocimiento específico, fue una organización que hace una encuesta a jóvenes universitarios de todo el país. Nos dio la métrica hoy que 6.000 estudiantes la respondieron, donde ellos le hacen, quiero ver la encuesta, no la tengo, pero le hacen varias preguntas y al final creo que la más importante es ¿cuál es la empresa de tus sueños a la que quisieras ir a trabajar algún día? Y ahí hacen un ranking. Imagínate, son cientos, miles de empresas que de los 6.000 estudiantes pudieron haber dicho. Y nos reconocieron, o sea, Amazon quedó entre las 10 que los jóvenes más destacaron, reconocieron, quisieran, ¿no? Que es un sueño para ellos. Que es un sueño. Entonces hoy tuvimos ese evento especial donde nos dieron el reconocimiento por estar entre las 10. Y eso te genera un compromiso, una responsabilidad aún mayor, ¿no? Entender más a la juventud. Hoy nos dieron algunas métricas, algunos insights de este estudio, y a mí me sorprendieron algunas. Y eso me lleva a mí de nuevo al day one, aquel día primero, decir cómo estamos entendiendo a los jóvenes. Cuando hablamos de ser el centro del cliente, listo, y qué es lo que quiere un joven hoy, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué aspiración tiene? Y hay cosas interesantes, ¿no? Que lo llevan a uno a un tema de análisis hasta social. Y nos lleva a repensar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero muy bonito el reconocimiento. Algo que hablaron, esto no lo pagó nadie, esto no fue un concurso pago por las empresas, no, es una entidad independiente que hace esto a nivel global. Buenísimo. Y en Colombia lo hicieron y quedamos entre las 10. Felicitación. Bueno, te lo vamos a hacer. Bueno, y volvamos. Yo quiero entender que esto además también, ustedes piensan mucho en la calidad de vida de la gente y nosotros estamos acostumbrados a que todas las compañías miden KPIs, pero no miden cargas laborales. En Cinco Management hablamos mucho de poder diferenciar y poder independizar y entender que cuando hay altas cargas laborales, pues definitivamente está bajando la productividad de la gente. Los KPIs bajan. Cuéntame ustedes cómo lo respiran y cómo lo trabajan al interior. ¿Cómo separan esas dos cosas? ¿O cómo las unen también? Yo creo que lo primero es que nosotros pensamos en tener multiplicadores, no cuellos de botella. ¿Qué? Entonces, hablábamos ahorita offline, ¿no? De cómo la gente buena puede estar a veces sobrecargada porque como es bueno, le pasan más proyectos. Hay un libro que habla muy bien de eso, que es el Proyecto Phoenix. Proyecto Phoenix, ok. Es muy interesante porque es
es una empresa de tecnología, pero se basan mucho en una planta de producción. Que decían, donde hay un cuello de botella, la planta para. ¿Sí? Y eso puede pasar en las empresas, somos conscientes de eso. No podemos sobrecargar a una persona que sea, digamos, un talento único, sino que tenemos que buscar que esta persona sea multiplicadora. Entonces, en ese principio que yo te decía de hire and develop the best, de contratar y desarrollar el mejor talento, yo hablé sobre la primera parte que era contratar el mejor talento, pero el principio tiene un segundo componente que es desarrollar el mejor talento. Entonces buscamos siempre que las personas que son reconocidas en talento, más las llevamos y las guiamos a que desarrollen eso en los otros. Okay. Lo reconocemos y lo premiamos además. Cuando alguien sabe, desarrolla, impacta a sus pares o hace mecanismos para que los otros los adopten, es algo que reconocemos. Okay. Entonces nuestros premios no son por el que más vendió o porque él hizo más porcentaje de la cuota. Nuestros premios son quién fue ese multiplicador, quién pensó en grande, quién fue ese que se inventó algo diferente y fue frugal. De hecho, creamos unos premios en Colombia y hay uno que se llama el Door Desk. Entregamos un simbolito de la mesa de puerta. Entonces la forma yo creo que es esa cultura usando los principios, pero también el reconocimiento. Yo creo mucho en que tú tienes que reconocer o premiar el comportamiento que tú quieres. Eso es clave. Tú quieres un comportamiento, quieres ver un cambio, premia al que lo está haciendo. Dale reconocimiento público, que todos se inspiren y vean, oiga, mi compañero lo está reconociendo por esto. Eso va a inspirar a que los otros empiecen a adoptar colectivamente ese comportamiento. Entonces, en vez de exigirlo vamos a hacer un cambio, ¿no? Ahora vamos a hacer un nuevo método. En vez de ser forzado es quién lo quiere adoptar primero y reconocer a quien lo adoptó. Entonces, cuando hablamos de carga de trabajo, lo que buscamos es tener un equilibrio mental, un equilibrio de vida. Okay. Hablamos mucho de eso también en la compañía. Tenemos un capítulo dentro de Colombia, dentro de AWS, que es de salud y mental. Porque claro, estamos con tanta cosa que a veces ni nos damos cuenta. Entonces buscamos mucho darle las herramientas y los espacios, no forzar a nadie, pero sí darle el espacio y las herramientas y decirle, mira, aquí está. Si tú tienes un problema, si estás llevado a trabajo, si estás estresado, tienes con quién hablarlo. Hay métodos que te pueden ayudar. Tenemos los espacios de los especialistas para que estuviéramos en ese sentido. Además de enseñar a que esto no quede en la carga en una sola persona, sino que lo podamos. Claro, con la multiplicación, ya lo están trabajando buenísimo. Y de hecho, uno de los mecanismos que nos gustó un montón fue los viernes tienen mediodía para hacer deporte, para hacer sus cosas personales. No todos los viernes. Controlan. No todos los viernes. No todos los viernes. Y no lo controlan, es un tema de confianza, pero úselo bien para usted. Si es al mes, esto es algo nuevo que hicimos ya localmente. No es, digamos, un global, lo hicimos localmente. Un viernes de bienestar. Okay. Lo que le pedimos a la gente es no tengan reunión ese día. Okay. No es un day off, sino es un día donde invierta su tiempo en aquel entrenamiento que no lo ha hecho porque el mes lo tiene full, tengo 1000 reuniones. Invierta su crecimiento en el entrenamiento. Entonces tratemos de no tener reuniones y que puedan también bajar esa carga. Ese es como un día, hace parte de que es un experimento, lo estamos haciendo ahorita y lo estamos viendo a ver si alguien funciona. Sí. Súper. Bueno, Dani, qué placer haber compartido este espacio con vos. Vamos a terminar con 2 preguntas. Dice, la primera pregunta es, ¿cuál es el tip número 1 para hacer una ejecución estratégica impecable que recomendaría a Daniel Saldarriaga? El tip número 1 es tener un propósito. Ok. Ese es el tip número 1. Yo creo que, y te lo explico ahora por qué, pero un propósito por detrás de lo que uno hace. Una ejecución o una estrategia tiene que tener un propósito por detrás. Nosotros hacemos tecnología no por hacer tecnología, es porque queremos ayudar a un cliente o un usuario a resolverle algo. ¿Sí? Cuando tienes ese propósito claro, te da un norte y le da un norte a todo el equipo. Y la gente necesita tener claridad de los líderes para saber hacia dónde vamos y sentirse que vamos en el mismo barco. Entonces, una ejecución estratégica es tener un norte, tener a la gente con la misma visión y tener a la gente motivada, y eso lo logras es con un propósito claro.
Y propósito obviamente viable, ¿no? Que haga sentido. Entonces creo que ese es como el tip número 1, claro, muchas cosas, pero yo arrancaría de ahí. ¿Cuál es el propósito de que hagamos esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿A quién vamos a impactar? ¿O qué vamos a cambiar? Buenísimo. Bueno, y ya la última pregunta. Este ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, que además me encanta que hiciste un estudio, está certificado en temas de estrategia, de innovación, de cultura, que has pasado toda tu vida en compañías del sector, en grandes organizaciones. Sí. Y llevas, ¿cuántos? 10 años en Amazon. Sí, casi 10 años. 10 años en Amazon. 9 y medio. Y hoy, sin duda, estás liderando un país que impacta en Latinoamérica como Colombia. ¿Cuál es el hábito que definitivamente recomendás que es innegociable para cualquier líder? Hábito. Yo te diría que algo que estoy haciendo ahora, aunque estoy aprendiendo a hacer mucho, es el equilibrio. Tener un buen equilibrio. Wow. Tener buen equilibrio. Y hay muchos hábitos para lograrlo. Yo estoy buscando tener un espacio para mí, para mi equilibrio, meditar, que me ayude a mí a ordenar un poco la cabeza, que me dé una lucidez y una tranquilidad para ser más efectivo en mi trabajo, en mi día, con mi equipo, ¿cierto? La meditación me ayuda a mí en ese sentido. No lo he logrado todos los días, pero cuando lo hago, es un día que el centro y todo fluye más. Wow. Las ideas fluyen más fácil y la resolución a problemas, porque el éxito es saber resolucionar problemas, ser positivo y tener una visión optimista, ser claro en el mensaje, saber ayudar a la gente, entender qué está pasando en el mercado, estar atento a muchos detalles. Entonces tienes que tener una tranquilidad también mental y emocional para hacer eso. Entonces un hábito es trabajar en eso. No todos los líderes lo hacen. Yo no lo hacía, lo confieso, lo vengo haciendo un tiempo para acá. Y cuando tú entras, listo, no, buscar el resultado y exigir, pero llega un punto donde, como tú dices, la carga, tú sientes que algo está pasando, pero te obstruye. Entonces yo creo que es un buen hábito es tener un equilibrio y tener un buen balance emocional y mental, ¿no? Buenísimo. Que además ese equilibrio incluye persona, familia, trabajo, claro, amigos. O sea, al final creo que es de las cosas más difíciles de conseguir en la vida es el equilibrio, ¿no? Dani, qué placer. Gracias de verdad por abrirnos este espacio. Demasiado enriquecedor y creo que cosas para aprender. Mejor dicho, aquí nos podríamos quedar toda la vida hablando con Daniel Saldarriaga. Encantado de haberte tenido acá. A ustedes muchas gracias y bueno, gusto, y cuando quieran visitarnos y que hagamos parte de otra charla, cuente con nosotros. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con eso te avisaremos cada vez que tengamos un capítulo. No te lo pierdas.